Hola para todos y todas, mi nombre es Juan Camilo Valencia Bedoya. Nos encontramos hoy en el Archivo Municipal de La Ceja, un lugar maravilloso. Les cuento que yo hago parte de Corporación Teatro Bitácoras, me desempeño como actor y hace algún tiempo, bajo la dirección de Abel Anselmo Ríos, rescatamos una obra maravillosa que fue publicada en la revista El Cocuyo, que se llama La Gotera. Esta obra fue escrita por Alejandro Villegas Bravo en el siglo XIX y ocurre aquí en La Ceja en el año de 1872. Ya en pleno siglo XXI, yo presto mi cuerpo para representarlo a él. Aparte pues de ser actor de teatro, también soy estudiante de Historia de la Universidad Nacional de Medellín y en mi búsqueda por el archivo di con unos documentos muy valiosos que son unos sumarios por fraude a la renta de licores, en donde constantemente me fui encontrando los personajes de esta obra. Entonces les quería compartir mi experiencia porque en esta búsqueda entendí no solo el valor histórico de la obra, sino también la oportunidad para acercarnos desde el teatro a nuestra propia historia municipal. Entonces los invito a que nos acompañen con guantecitos porque son documentos muy antiguos. Todo el recorrido comienza cuando nuestro director Abel Anselmo, en la revista El Cocuyo, que probablemente es muy conocida para muchos en el municipio, se publica en su número 4. El número es dedicado al doctor Alejandro Villegas Bravo, escritor, dramaturgo, versificador popular y goterero, que es muy importante, y es en este número de La Gotera en donde se publica precisamente la obra que nosotros nos dedicamos a montar para llevar al público cejeño. La obra comienza mostrando los personajes y esta es la pesquisa que yo tuve para guiar mi investigación en el archivo histórico. Son estos nombres que, pues siendo solo nombres, son como una especie de indicio para yo buscar en los archivos, aunque todo pues fue de alguna manera también mucha casualidad. La obra no fue inicialmente publicada en El Cocuyo. Hay información que nos dice que fue publicada en periódicos de la época, a finales del siglo XIX. Sin embargo, aún no hemos encontrado esos periódicos, la búsqueda todavía continúa. Y como siempre, el tiempo pues hace de las suyas. Digamos que para llevar la obra a un público más amplio y para que sea entendida en los términos de hoy en día, también se le cambiaron algunas palabras que en el contexto de su época pues tenían un significado muy particular y ahora no lo son. Ahora pueden tener otros significados o simplemente son palabras que ya no se usan. Aquí podemos ver la obra. Es muy interesante. Alejandro Villegas Bravo se refiere a sí mismo como yo, o sea que está escrita en primera persona. Y los demás personajes van dialogando con él en la obra sobre un goterero, o sea, una persona que va, o sea, él es un goterero, una persona que pide trago en las cantinas del pueblo y se va emborrachando, digamos que de cuenta de otro. Entonces la obra nos dice, la escena pasa en La Ceja, en el estanco de licores destilados del señor Rafael Álvarez, el día 24 de diciembre del año de 1872. Pues resulta que el señor Rafael Álvarez no es solo un personaje ni un nombre que se pudo haber inventado el señor Álvaro Villegas Bravo, sino que todos estos personajes que él nos menciona aquí fueron personas de carne y hueso que vivieron en nuestro municipio, que tuvieron una relación importante con la administración de las rentas municipales, especialmente la renta de licores destilados, y cumplieron diversos papeles aquí en el municipio. El señor Rafael Álvarez
no solo es el propietario aquí del estanco de licores destilados, sino que para su momento también era el asentista principal de la renta de licores. Y en los documentos lo podemos encontrar su firma. Aquí está, lo encontramos aquí, el señor Rafael María Álvarez, firmando en este documento como asentista y administrador de la renta, junto con su secretario Severo Gutiérrez, que también es uno de los personajes que menciona Alejandro Villegas. Severo Gutiérrez era un abogado, aunque él, digamos que para la renta de licores desempeñó varios papeles como abogado defensor de las personas que defraudaban a la renta, pero también como secretario de la misma. Entonces nos lo vamos encontrando, digamos, en diversos documentos. Son documentos del siglo XIX, muy bonitos, con una letra hermosa, todos escritos a mano, obviamente, porque no había con qué más. Y que se les va notando el paso del tiempo. Las hojas se van volviendo amarillentas. Y aquí nos van relatando todo un proceso en el que se enjuician a las personas por defraudar a la renta de licores. Es decir, o en palabras más comunes, personas que destilaban aguardiente clandestino. Porque para la época no existía la fábrica de licores de Antioquia, entonces era una actividad muy común. Aquí nos encontramos otro personaje, el señor Joaquín Bernal, que en este sumario por fraude desempeña el papel de defensor del acusado, aunque digamos que sería como algo repetitivo en los defensores como Severo Gutiérrez, como el doctor Pedro Llano. Las defensas que ellos hacen de los acusados no son eficaces, no queriendo decir que ellos fueran malos abogados, sino que precisamente como los argumentos que ellos dan para defender a las personas no son suficientes para levantar el sumario, pues, o hacer que no paguen la multa. También puede ser porque estos mismos abogados hacían parte de la renta de licores, entonces de pronto podría haber un chanchullo ahí escondido. Es interesante porque ellos nos van apareciendo en todos los documentos. Aquí encontramos otro, al señor Francisco Domingo Álvarez, que para el momento, y también es mencionado en la obra, es el hermano del señor Rafael María Álvarez. Y aquí encontramos al doctor Pedro Antonio Llano, que se desempeñaba como defensor del acusado de fraude a la renta. Y aquí, pues, en estos que están más bonitos, nos encontramos a nuestro personaje principal, el señor Alejandro Villegas, que nos firma aquí como testigo. En este momento él está siendo medidor del licor que se incauta a las personas, junto con el señor Lino Jaramillo. Y volvemos a encontrar aquí al señor Francisco Domingo Álvarez, que se desempeña como secretario de la renta. En ese momento él mide el licor que se incauta tiene que ser medido, porque a partir de esa medida es que los administradores pueden saber cuál es la multa que debe pagar el acusado. Y en este otro documento lo volvemos a encontrar Alejandro Villegas, ahora como testigo, porque el acusado no sabía firmar. Y el hecho de que no supiera firmar es muy importante a mi modo de ver, porque la mayoría de los acusados del fraude a la renta no lo sabían hacer. Entonces tenían que depender de otras personas que lo hicieran por ellos, y eso da cuenta del nivel de analfabetismo en el que vivía no solo La Ceja, sino el país en general para finales de la década del siglo XIX. A pesar de que nuestro municipio ha sido un municipio con un gran recorrido, digamos, en la educación y en la instrucción pública, desde siempre han habido escuelas, escuelas para niñas también,
pero digamos que las personas que podían acceder a la educación eran muy pocas, la mayoría que eran personas que se dedicaban a labrar la tierra, a ser agricultores, a ser artesanos, normalmente no contaban con estos conocimientos básicos de la escritura y la lectura. Es importante, o sea, porque me llamó a mí mucho la atención, porque digamos que desde Teatro Bitácoras nosotros hacíamos el énfasis de que esta es una obra histórica, pero al principio lo hacíamos también porque precisamente fue escrita en un siglo anterior, pero no éramos conscientes como del potencial que tenía esta obra para darnos conocimiento de nuestra propia historia. Normalmente uno lee las obras de teatro y claro, son personajes ficticios que en el juego del teatro van haciendo cosas, van diciendo diálogos, pero todo muy en el plano pues de lo teatral, de lo falso y de la representación. En este momento nos damos cuenta de que ese carácter histórico de la obra es en su sentido amplio. No solo son personajes inventados por el autor, sino que son personajes, vuelvo y repito, de carne y hueso que vivieron en nuestro municipio, que recorrieron las calles que nosotros recorremos hoy en día a pesar de las diferencias y que nos hablan de un tipo de economía muy campesina como es la destilación de aguardiente, que en su momento era clandestino porque era un delito contra el Estado a pesar de ser un delito menor, pero era muy común, y no solo en La Ceja, en toda la región del oriente antioqueño, sobre todo el oriente cercano. Por eso hoy en día podemos hablar de la tapetusa de Guarne, cierto que todavía es muy común, pero era una actividad que se desarrollaba tanto en Guarne, en la vereda de La Mosca sobre todo, aquí en La Ceja, tanto en la zona que era urbana como las veredas que quedan alrededor pues de lo que hoy es el casco urbano, también en Río Negro, en Marinilla. Entonces era una práctica muy común hasta que ya digamos que el gobierno del departamento de Antioquia logra monopolizar todas estas rentas y eso se ve reflejado hoy en día en esa institución tan importante que es la Fábrica de Licores de Antioquia. También les quería comentar de que no solo pues los nombres son importantes, también tuve mis dudas al momento de verificar si era este Alejandro Villegas del que estamos hablando, si era el mismo que escribió la obra. Lo pude descubrir, o más bien tuve indicios, porque en los mismos documentos se menciona al hermano de él, Eduardo Villegas Bravo, que para su momento se desempeña como el procurador del municipio. O sea, él es el encargado de revisar los sumarios y de mandarlo luego a un juzgado superior que quedaba en Marinilla y se llamaba la Prefectura del Departamento de Oriente. En ese sentido me gustaría hacer énfasis también como en el tema principal de la obra, porque la obra, aparte de que tiene como ciertas características muy peculiares, empezando porque él la escribe en primera persona, nos está hablando precisamente de esto que nos están mostrando los documentos, nos está hablando del licor, nos está hablando de la embriaguez, nos está hablando de él como un borracho que nos podemos encontrar en cualquier cantina haciendo desorden, luego arrepintiéndose de haber tomado porque le salió caro. Y me parece importante resaltarlo porque es precisamente en esta época cuando en Colombia se comienzan a dar atisbos de una preocupación por la embriaguez, ¿cierto? En Medellín ya un autor importante como Camilo Antonio Echeverry, alias El Tuerto, nos está hablando en uno de sus artículos que publica en el periódico Oasis, que se puede consultar en la biblioteca de la Universidad de Antioquia, como algo que una profesora me ayudó a entender como el tipo
el tipo de borracho, así como en el siglo XIX existía lo que era el tipo indígena, el tipo negro, el tipo criollo. Es como si él nos estuviera describiendo ya un personaje muy típico que es el borracho, que con solo verlo se puede distinguir porque lleva los ojos muy ojerosos o porque tiene como la mirada muy perdida, porque va cabizbajo también, porque se le comienza en el momento, ellos lo denominaban como la degradación del cuerpo, ¿cierto? Y es algo que Alejandro Villegas también lo menciona de alguna manera un poco implícita en la obra, porque al finalizar él se arrepiente, ¿cierto? Como de haberse pasado con las copas, empieza a hablar de las dolencias que tiene el cuerpo, no solo porque otros lo agreden, sino porque él mismo ya se va sintiendo agotado. Entonces vamos encontrando que no solo desde ese saber de decir, ay, es que el borracho se define por esto, sino que hay también ya un cierto conocimiento médico que está avalando esos, digamos, esos discursos que se van haciendo cada vez más constantes hasta que en la década de 1920 se convierte en una lucha propiamente del Estado y se crean leyes para combatir la embriaguez pública y se denomina en la historia de Colombia, sobre todo desde la década de 1870 hasta y toda la primera mitad del siglo XX, como la lucha antialcohólica. Eso es un dato importante porque aquí en el municipio de La Ceja no fue ajeno, digamos, a esta lucha, y para el año de 1905 el presbítero Tiberio de Jesús Salazar Herrera crea una sociedad católica que se llama la Sociedad de Temperancia. Esta Sociedad de Temperancia, como su nombre lo dice, implica temperar, es decir, abstenerse de tomar licor, y las personas podían inscribirse a esa sociedad pagando una cuota, ¿cierto?, como una afiliación, y se comprometían a dejar de beber. La persona que incumpliera esta digamos, como esta norma, que era lo que lo hacía pertenecer a esa sociedad, era multado con alrededor de 5 pesos, que para la época pues era una suma considerable. Finalmente, pues, estas sociedades de temperancia no solo existió aquí en La Ceja desde el año de 1905, fue algo generalizado en todo el departamento de Antioquia, pero perdieron como su vida al comenzar la segunda década del siglo XX, y las razones aún no son como muy explícitas. Tal vez será porque el vicio de la bebida ha acompañado a la humanidad durante toda su historia, y al día de hoy lo seguimos viendo, y las normativas pues en cuanto a la policía siguen estando muy vigentes. Pero finalmente es como el hecho de ver una obra de teatro no solo como algo que puede entretener a un público, sino como un escrito, una dramaturgia que lleva consigo conocimiento, que puede aportar a nuestra propia historia y nos puede ayudar a entender un poco por qué somos como somos. En estos documentos del sumario del fraude de la renta de licores es mucha la información que se puede sacar, no solo de las personas que están siendo acusadas, sino, como vemos, de estas personas que están acompañando a Alejandro Villegas Bravo, también en la administración propia del municipio, pero otros detalles que nos indican como en qué lugares entonces se cometían esos fraudes. Hay información muy valiosa de testigos en los que queda datada su edad, su ocupación, por ejemplo en el caso de las mujeres, y hago aquí también un énfasis porque son muchas las mujeres que defraudaban a la renta de licores, pero no pues porque era una actividad muy de la casa. El licor se podía destilar en las propias cocinas, y las mujeres, sobre todo las mujeres viudas o que no tenían otro sustento, comienzan
digamos, a sostenerse a través de esta actividad. Son muchas las que defraudan, pero más allá de si era el fraude algo malo o no, nos está dando indicios de entender que las mujeres también participaron en nuestra historia, participaron como amas de casa. Normalmente sus oficios eran, le preguntaban la profesión y la respuesta era: la profesión es la del hogar. Pero también estaban ahí como, bueno, ¿de qué voy a vivir? De venderle licor a los viajeros que pasan por mi casa. Y realmente por eso es que estos documentos se crean, porque el hecho de vender licor siempre ha sido muy, digamos, ha dejado muchas ganancias, y por eso precisamente lo hacían. Ya hoy en día no es tan común, pero no está de más resaltar que fue una actividad muy extendida, como lo decía, no solo aquí en el municipio, sino también en todos los alrededores del Oriente cercano. Finalmente, no sé, me parece que son documentos que se crean en una época también donde a nivel global la pobreza está comenzando a ser muy extendida. Ahí juega la iglesia también un papel muy importante, y no es en vano que sea la iglesia la que promueva estas sociedades de temperancia, porque le están tratando de hacer ver a la gente de que el exceso con la bebida es algo inmoral, pero también se apoyan en los discursos médicos para hacerle entender a la gente de que se están destruyendo el cuerpo, ¿cierto? Entonces, este tema de la embriaguez va a ser muy común a finales del siglo XIX y en toda la primera década del siglo XX. Y tanto los higienistas, los médicos, los abogados, la publicidad, toda va también como con esos fines de tratar de que la gente no beba tanto. Entonces es necesario que la gente se vuelva más trabajadora, ¿cierto? Que comience a ser parte de la modernización del mundo, adecuándose a las industrias. Entonces la persona que llegue en Guayaba a trabajar, pues no va a trabajar bien, ¿cierto? Y sigue pasando al día de hoy. La persona que va y se bebe todo en la cantina, pues no va a llevar el mercado a la casa, o no va a tener el hábito de ahorrar. De eso se van cargando estas instituciones con ese propósito, digamos, como de controlar también de alguna manera no solo el cuerpo de la gente, para hacerles entender que no deben beber, o al menos no en exceso, pero también su bolsillo, diciéndoles: debemos ahorrar, debemos crear una economía interna, o debemos pues crear una conciencia del trabajo que es requerida por ya las sociedades industriales. Esto también a modo como de experiencia personal. Nos encontramos aquí en el archivo municipal y digamos que en mi experiencia visitándolo es un lugar hermoso. Este es el gran tesoro que tenemos nosotros los cejeños, porque aquí está resguardada nuestra memoria, está resguardada nuestra historia, y esto que les estoy mostrando es solo una ínfima parte de toda la información que podríamos encontrar aquí en el archivo. El archivo se compone del fondo del Consejo Municipal, del fondo de la Alcaldía. Tenemos documentos tan antiguos como la fecha de 1836. También tenemos un fondo que sería el fondo de los juzgados locales. Tenemos información de cuando digamos, los documentos y la información de la gente se la pasaban por telegramas. Eso está aquí registrado en los archivos de, ¿cómo es que se llamaba esta empresa? Telecom. Tenemos también archivos que nos pueden dar cuenta del proceso del manejo de las aguas y las electrificadoras, que hoy en día pues las podemos ver en las veredas, y muchos procesos sociales que nos ayudarían como a dar cuenta de por qué hoy estamos donde estamos. Tal vez
no nos puedan dar respuesta de a dónde deberíamos ir, pero sí, sí nos dan luces para entender nuestra identidad, nuestra idiosincrasia. Entonces la invitación también es que para que la gente se anime a consultar estos documentos, con todo pues el cuidado que merecen, porque al ser tan viejitos se van volviendo muy frágiles. Ellos miren que hasta este documento, que es más reciente, ya tiene sus daños. Se deben coger estas hojas con mucho cuidado porque ellas se van deteriorando al punto de que si uno las toca se pueden hacer polvo. Pero este es nuestro gran tesoro. Aquí resguarda la información pues de nuestros antepasados, además de que la información que aquí, o sea, es importante porque hay información que todavía sigue vigente, ¿cierto? Mucha gente, tal vez las personas más jóvenes no tengamos que venir aquí a hacer vueltas, pero de pronto los mayorcitos sí alguna vez habrán tenido que venir aquí, porque el archivo no es solo información muerta. La invitación es a que estos documentos nos están diciendo algo y nosotros, como los vivos de la historia, tenemos que hacerlos hablar. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.